Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase en directo en la que en esta ocasión vamos a ver una serie de conceptos sobre inglés técnico o inglés en general. Bien, os he preparado, vamos a ver las partes de un writing, ¿vale? Os he preparado varios ejemplos para que podáis seguir y realizar vosotros vuestros propios ejercicios, ya que la gran mayoría de vosotros pues me comenta siempre que se quiere preparar un examen oficial, sea de Cambridge o sea de la Escuela de Idiomas, o el PET o cualquiera de ellos, ¿vale? Todos son muy similares y por lo tanto con estas pautas que yo os voy a dar los vais a poder sacar adelante, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el writing en cuanto a un nivel B1 o B2 en un examen oficial? Bueno, normalmente habéis de realizar dos partes, ¿vale? Dos partes en 45 minutos. Es muy importante que practiquéis el timing del examen. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos ante un examen oficial, estamos nerviosos, no sabemos muy bien cómo funciona, etcétera. Entonces, de igual modo que si fuese las prácticas que hacemos en los cursos, para luego salir al mercado laboral, pues hacemos lo mismo con el writing. Vais a prepararlo en casa, vais a hacer todos los writings que podáis y sobre todo los tenéis que realizar basándoos en estos 45 minutos. Recordad, suelen ser dos partes. La parte 1, un email, y la parte 2, un artículo o una historia. Ahora os explicaré más en detalle cómo son cada una de estas partes. ¿Qué se espera en estos exámenes, en esta parte escrita? Pues obviamente que pues demostréis vuestro nivel, ¿vale? En la utilización de estructuras gramaticales y léxicas propias de este nivel. Recordad, todas las enseñanzas de B1 y B2 llevan consigo la parte de gramática, la parte de vocabulario, etcétera. Por lo tanto, tenéis que ponerlo en práctica en los writing, que para eso hacéis el examen de este nivel. Bien, tipos de writing. Vamos a ver el primer tipo, que sería un email. Suele costar, como todos ellos, de unas 150 palabras, ¿vale? Yo siempre os pongo 150, veréis entre 100, 180, pues bueno, vamos a practicar la mitad en todos los tipos de writing, ¿vale? En este caso 150 palabras para todos. De esta forma, si os piden 100, pues mucho mejor. Si os piden 180, no nos va a faltar mucho, ¿vale? Entonces vamos a ponernos siempre en un supuesto menos favorable y vamos a preparar más palabras de las que realmente vamos a necesitar. Lo mismo con el nivel de escritura. Si yo me estoy preparando para un B1, voy a ver cómo se preparan los de B2, y si me estoy preparando para un B2, voy a ver cómo se preparan un C1, ¿vale? De esta forma, lo que consigo es estar preparado para un nivel superior, y así luego en el examen, con handicaps como los nervios, ruidos, etcétera, pues no me van a interrumpir durante la ejecución de mi ejercicio, y si lo hacen, pues bueno, como yo ya me he preparado para un nivel superior, pues voy a conseguir realizar bien el ejercicio de ese nivel al que me estoy enfrentando. Lo que tenemos que hacer en este tipo de writing, en el email, es responder siempre a lo que nos han enviado previamente, ¿vale? O bien será un email, o bien será un artículo en un blog, por ejemplo, al cual nosotros tenemos que escribir nuestra opinión, ¿vale? ¿Será informal o será formal? Depende de el previo que me hayan enviado. Si es un email de un amigo al que yo tengo que contestar, obviamente esa contestación será informal. Por eso veis en el ejemplo, empieza por hi, ¿vale? Ese sería un ejemplo de informal. Si lo que tengo que hacer es enviar a una revista digital una opinión sobre un artículo que ellos han publicado, obviamente eso será más formal, ¿vale? No llegará a ser tan formal como un ensayo, como un artículo, pero sí que va a ser formal, de igual modo, porque eso lo van a publicar en un blog, ¿vale? Veis a la derecha, por ejemplo. Fijaros en los ejemplos que os he puesto. I'm so excited that you are coming to stay with me for a week. Pues yo le tengo que contestar me too, o I am so excited too, o lo que queráis, ¿vale? Siempre procurar contestar a lo que se indica en el email, porque si no, estaréis haciendo un email que no tenga sentido y os van a bajar la calificación. Recordad que en los exámenes oficiales
la calificación depende también del contexto. Obviamente depende de que yo haya utilizado la gramática y el vocabulario adecuado a mi nivel, pero también que haya basado mi contestación a ese contexto previo. ¿Ok? Si os fijáis, on your first evening here, there is a rock concert in our town. Would you like to go to the concert or would you prefer us to relax at home? Pues contestamos, ¿vale? Say which I prefer. Fijaros en la derecha, decir lo que yo prefiero. Contestamos a eso. Y lo siguiente, lo mismo. Also, shall we go climbing in the mountains while you are here? Pues contestamos, sí o no, ¿vale? Tenemos que 100% contestar a lo que nos preguntan. Siguiente ejemplo, vamos a verlo. Artículo. Debemos escribir, un artículo es un tipo de ensayo, ¿vale? De alrededor de 150 palabras. Lo mismo, vamos a preparar 150 palabras para poder hacer frente a ese artículo. Corresponde a un ensayo de opinión. Por lo tanto, nos aseguramos de que no nos salimos de la temática del mismo. Y siempre, siempre, siempre ha de ser formal. Nada de high, nada de contracciones, etc. ¿Vale? En un ensayo, un artículo, no vamos a utilizar contracciones. Fijaros aquí, como en el email, I am, nosotros pondríamos I am o you are, pondríamos you are. ¿Vale? Nada de contracciones en el artículo. Fijaros el ejemplo. Films. What kind of films do you enjoy? Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why? ¿Ok? Tenemos que contestar exactamente a lo que nos piden. Si nos salimos de la temática y lo hacemos 100% saliéndonos de la temática, ese writing no va a estar aprobado, por muy bien que lo hayamos escrito. Es más importante prácticamente que no me salga de la temática que yo utilice un vocabulario, pues si estoy en B1 de C1, ¿vale? Por poneros un ejemplo drástico. Tenemos que escribir acerca de lo que nos han pedido. Siguiente, una historia. Lo mismo, debemos escribir una historia de alrededor de 150 palabras y corresponde, también sería parecido a un ensayo de opinión, en este caso contando una historia. Por lo tanto, formal. ¿Vale? Fijaros, your English teacher has asked you to write a story. Your story must begin with this sentence. ¿Vale? Fijaros aquí. Me dicen que tengo que escribir una historia, pero que tiene que empezar con esta frase. Tim felt angry as he got off the train. Tenemos que empezar así. ¿Vale? Este sería un poquito más complicado. Y aquí tendríamos que dejar volar nuestra imaginación. Aquí ya el contexto simplemente es esta frase. ¿Ok? Por lo tanto, es un poquito más complicado el llevar a cabo. ¿Qué os pido? Que practiquéis. Que practiquéis este tipo, sobre todo, de writing, en el cual, pues prácticamente no me dan ninguna pista. Simplemente me ponen esa frase y yo de ahí tengo que dejar volar mi imaginación. Bien. Estructura. Esto lo he sacado de una página web, pero las personas que habéis tenido talleres presenciales conmigo, sabéis que me baso siempre en esta estructura. Debemos de, igual que en castellano, tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. La introducción, como mucho, 2 frases. ¿Vale? Como muchísimo 2 frases. Porque si no ya no sería una introducción, sería un cuerpo. Y la conclusión lo mismo, como mucho 2 frases. Porque si no, pues deja de ser una conclusión. El cuerpo, pues el cuerpo es donde yo voy a desarrollar mis ideas. Primer párrafo, por ejemplo, he supuesto first step, second step, third step. Ahí utilizaríamos, como os he dicho, ese vocabulario dependiendo del nivel. Si es un force and against, ventajas y desventajas, podría utilizar cosas como on the one hand, but on the other hand, por ejemplo, o ver contraste, ¿vale? Eso ya tendríais que focalizar dependiendo del tipo de ejercicio que me piden, pero 100% tenemos que seguir esta estructura. Introducción, máximo 2 líneas, conclusión, máximo 2 frases, conclusión, máximo 2 frases y cuerpo desarrollando esas mínimo 3 ideas.
En los speakings se hace de la misma forma. Igual, una introducción de lo que voy a contar, el cuerpo en el cual voy a desarrollar esas ideas y una conclusión en la cual expongo, si por ejemplo es un ejercicio de ventajas y desventajas, aquí por ejemplo lo que puedo contar es de todas esas ventajas y desventajas, cuál veo yo más importante para mí, ¿vale? Porque sí que tengo que dar mi opinión. Aquí va a cambiar mucho el depender de lo que me piden en el ejercicio, si tengo que dar mi opinión o no la tengo que dar, si es un ensayo o es un artículo o es una historia, ¿vale? Dependiendo de esto lo haremos de una forma o de otra, pero remarco, veis que en esta diapositiva me he parado más de 2 minutos porque es la más importante de todo, ¿vale? La estructura lógica, ya sea un writing o ya sea un speaking. Bien, vamos a ver aquí, ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de un email, ¿vale? Y este email es informal. ¿Por qué? Porque fijaros cómo empieza. Hi Sandy. Y fijaros, en la primera frase ya tenemos una contracción. I'm also really excited. En la segunda tenemos otra. En lugar de poner I would like, ponemos I'd like. ¿Ok? Y fijaros, en la el tercer párrafo, ¿cómo empieza? As for climbing. Eso es muy informal, ¿vale? As for climbing, pues bueno, es bastante informal. Y continuamos con I'm afraid I can't. ¿Veis? I'm afraid. Aquí tenemos otra vez ese uso informal del sujeto y el verbo. ¿Ok? Fijaros cómo se despide, take care. Bueno, pues bastante informal y está bien. ¿Qué pasaría si me piden un email informal y lo hago formal? Pues que está mal, ¿vale? Ni una cosa ni la otra. Hay que hacer lo que me pidan. Muchas veces tendemos a hacer los emails a amigos de manera formal. Pues eso está mal, porque tú a un amigo no le vas a escribir formalmente, ¿vale? Tenemos que ceñirnos a lo que nos piden. Siguiente, pues aquí tenemos un artículo de opinión, y en un artículo de opinión se da la opinión, como podéis ver. Watching films is one of my favorite hobbies. I try to catch a film or two every week, etc. ¿Ok? Aquí veis que en un artículo de opinión efectivamente se da la opinión. Fijaros cómo ha hecho esta persona, a ver, el artículo es cortito, pero bueno, es un breve esquema de lo que tenemos que hacer. Fijaros cómo ha hecho esta persona la conclusión. What about you? Do you like thrillers? What type of movies do you enjoy? ¿Esto qué sería? A lo mejor es un artículo para un blog, ¿vale? Un post, perdón, para un blog, en el cual, como queremos llamar la atención del oyente, lo que hacemos en la conclusión es directamente lanzarle una pregunta, ¿vale? En siguientes clases, si queréis, lo que puedo hacer es, de cada uno de los tipos, ya sea ensayo, artículo, email, etcétera, puedo desgranar un poquito más el cómo se va a realizar, ¿vale? Porque dentro de que sea un ensayo, pues tenemos varios tipos de ensayo y tenemos varias formas de hacerlo, ¿vale? Todo esto lo puedo desgranar un poquito más. Siguiente. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos un poquito más formal. Y tenemos en la historia. Fijaros que yo antes os he pedido, creo que en la diapositiva 4, no, a ver, aquí. Empezar por Tim felt angry as he got off the train. Y aquí, fijaros cómo empieza, con lo que yo os he pedido. Esta es la historia. Okay, the train had broken down and they had stopped in the middle of the countryside. Bueno, pues ahí tenemos una forma de empezar nuestra historia. Y esta historia va a ser nuestra, por lo tanto, podemos escribir acerca de lo que queramos. Eso sí, de manera formal. ¿Vale? Fijaros que aquí no usamos contracciones apenas. Obviamente, he didn't, pues ahí sí, ¿no? Porque did not no se usa, ¿vale? A ver, no se usa. Tim couldn't, lo mismo, abajo del todo, could not, pues bueno,
no se usa. Pero fijaros que no hay ningún I'm, ningún his, ningún yours, ¿ok? Esto es muchísimo más formal. Siguiente. Este ya es el ejercicio que quiero que vosotros hagáis, ¿vale? Todo esto se está sacado de ejercicios reales, ¿vale? Que los tenéis todos en internet, y yo he elegido este. You have just returned from a week's holiday staying at the home of your British friend, Sam. Write a card, ¿ok? Tenemos que escribir una carta. To your friend, Sam. In your card, you should, lo que debemos hacer. Tell Sam about your journey back to home, ¿ok? Back to your home. Say what you enjoyed most about your stay. Ask Sam to visit you, ¿ok? Entonces, lo que tenéis que hacer aquí es contestar a Sam todo esto, ¿vale? Contarle cómo ha sido nuestra vuelta a casa, decirle lo que más nos ha gustado de nuestra estancia con esta persona y ofrecerle que nos visite a nosotros, ¿vale? Y esto lo vais a hacer con un email, ¿vale? Entonces este email va a ser informal. Cuando lo tengáis, por supuesto, me lo podéis enviar a mí, al campus virtual, y si no sois alumnos de informática y comunicaciones, lo enviáis a coordinación para que el coordinador me lo envíe a mí. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me enviéis los ejercicios y recordad, estamos en contacto mediante las vías habituales, en Skype, horario de tutorías, en la mensajería del campus y el teléfono de informática y comunicaciones. Un saludo.